nosotros en la vida. Y bueno, pues estamos bien contentos de tener este privilegio de congregarnos para dedicarle un tiempo al Señor, y de eso quiero hablar hoy. Llegamos aquí, tomamos la decisión al levantarnos en la mañana de venir a congregarnos y buscar de Dios. Y es muy importante estar juntos. Si bien Dios busca una relación personal con nosotros, es muy importante estar como congregación, como cuerpo en Cristo, reunidos para darle un lugar a Dios y adorarle. Sobre todo en este tiempo, nos tocó vivir un tiempo donde somos más habitantes y hay sobrepoblación en algunos casos, pero a veces en medio de esa multitud estamos solos en lo individual, y la sociedad y el mundo y las herramientas de hoy nos invitan a ser más individuales, porque pues a lo mejor hasta para congregarnos, las herramientas tecnológicas, dice uno, no, pues pongo la televisión y veo una conferencia aquí, desde aquí, o pues ¿para qué necesito que me den una clase de la palabra de Dios y me meto rápido a internet y busco sobre cualquier tema y lo obtengo? O sea, soluciones personales, soluciones individuales. Y no es el propósito de Dios, porque la palabra nos exhorta en Hebreos 10 y dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque Dios sabe que es muy importante que estemos juntos. Y bueno, esa es la época que nos tocó vivir, con lo que tenemos que batallar, porque hasta hace menos de un siglo nadie podía solo. Pues para trabajar la tierra, para vivir en una comunidad y todo, pues había que estar juntos y unidos. Y hoy se puede solo muchas cosas por los avances de la tecnología. Estaba viendo el otro día un instrumento maravilloso y me explicaban, mira, pues aunque no lleguen los de la alabanza, tú con este instrumento programas, es un checklist. A ver, ¿tienes bajo? Sí. Ah, bueno, palomita. ¿No llegó el de la batería? Ah, bueno, entonces anótale que necesitas batería. Y entonces toda una maravilla tecnológica en donde tú te complementas. En teoría podrías estar tú cantando y tener todo el acompañamiento. Bueno, es una solución tecnológica, pero el propósito de Dios es que quiere que nos reunamos y que cada uno de nosotros ponga la parte de sí, pues para seguir aprendiendo y conociendo la palabra. Y por eso estamos aquí. Así es que ustedes, los que son más o menos de mi generación, pues podrán ver que las familias eran muy numerosas. O sea, hasta hace poco teníamos ese sentido de ayudarnos en equipo, porque incluso había la cultura de tener muchos hijos. Y ya cambió el tiempo, ¿no? Pero esa cultura de tener muchos hijos era porque necesito manos, necesito fuerza de trabajo, pues ¿cómo voy a hacer que produzca esto si no tengo quien lo haga? Y muchos de nosotros nos tocó ser uno de muchos hermanos, y ya no es así hoy. Las cosas cambian, pero lo que nunca debe de cambiar es nuestro sentido congregacional de reunirnos y buscar de Dios. Y creo que por eso estamos aquí, porque queremos unir nuestra fe y en primer lugar darle adoración y alabanza a Dios, y en segundo lugar bendecirnos como miembros del cuerpo de Cristo, porque se cumplen dos propósitos: darle el primero y principal, darle un lugar a Dios, adorándolo y alabándolo, y el segundo es que como miembros del cuerpo de Cristo, pues nosotros nos edifiquemos, nos exhortemos, nos amemos, nos animemos y todo lo que termine en emos, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, quiero hablar de este tiempo de adoración y el esquema que tenemos hoy en día para congregarnos. Si bien para organizarnos pues tenemos horarios, tenemos formas de hacerlo y todo, y eso es muy importante, el que tengamos cierta organización para buscar a Dios. Esos medios nunca deben de convertirse en lo principal, porque de lo que hoy quiero hablar es de no perder el enfoque para buscar a Dios. Y uno podría decir, no, pues
no creo que sea posible. Pero quiero que, en base a lo que podemos ver en la Biblia, que pensemos en lo que los fariseos habían establecido como adoración a Dios en ese tiempo cuando estuvo Jesús aquí en la tierra. Y en ese tiempo, los fariseos, que eran los maestros de la ley, quienes cuidaban pues la enseñanza. Sí, bueno, ya. Quienes cuidaban la enseñanza al pueblo, pues habían establecido cierta organización, ciertas costumbres y ciertos ritos para, pues, poder adorar a Dios en ese momento. Pero entonces viene Jesucristo y se da cuenta que el apego a esos ordenamientos, pues estaba haciendo que Dios quedara a un lado. Y Jesucristo se dedica a enseñarles: misericordia quiero y no sacrificio. Porque le decían: ¿cómo es que sanaste a una persona en sábado si hay que guardar el sábado? Entonces llegó el momento en que la forma, esas herramientas para organizar el culto a Dios, la adoración a Dios, se convirtieron en algo principal. Y la gente empezó a perder enfoque porque estaba siendo enseñada mal. Y por eso Jesucristo pues les hizo ver todo ello. Hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado que las formas no nos lleven a perder enfoque en la adoración a Dios. Yo pues no los conozco a ustedes, a algunos no, y a otros que los conozco no tan a detalle. Pero yo esperaría que los que estamos aquí es porque tenemos esa necesidad en nuestro corazón de buscar a Dios y de reunirnos para entregarle lo que somos y también estar con un corazón abierto para que Dios nos enseñe. Si hay otra motivación diferente a esto, pues tendríamos que pensarlos. Es decir, venir porque tal vez sea un hábito, o porque no tenía una opción mejor, o porque me siento comprometido para venir, etcétera. Cualquiera de esas cosas que nos motiven y que no sea el motivo principal por el que estamos reunidos hoy, pues hay que desecharlas, no nos van a servir. Así es que en el tiempo de Jesús los fariseos estaban más interesados por cumplir la ley que por enseñar a la gente y por buscar ellos mismos a Dios. Se hicieron bolas en la forma y perdieron de vista el fondo, que es lo que nos debe interesar a nosotros. Y bueno, pues cuando caemos en eso, ahora sí que ni cómo nos ayude Dios, ¿verdad? Pablo le hacía ver esto a los colosenses. En Colosenses 2:21, Pablo les está hablando a los colosenses de cosas que ellos estaban haciendo y bueno, eran dignas de reconocimiento, pues para buscar a Dios y adorarle, pero no eran el fin, el propósito principal. Y en Colosenses 2:21 Pablo les decía: es que ustedes tienen algunos preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. O sea, son ordenamientos que se habían impuesto. Dice el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, nosotros no debemos de perder el enfoque en hacer costumbres, ritos o procedimientos o como sea, pero que al final eso no es lo eterno, eso no es el enfoque eterno que Dios quiere y que, dice Pablo, se destruyen con el uso. Versículo 23 de Colosenses 2 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, no quiere decir a veces que sean cosas malas, sino que tienen utilidad, o como dice Pablo, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato para el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no es por obras o no es por esfuerzos humanos, es por entender el propósito de nuestra vida, que es buscar a Dios. Y estas cosas, pues, si se pierde el enfoque, no nos ayudan, al contrario, nos estorban y nos quitan de enfoque a Dios. Así es que hoy nos estamos congregando
y tenemos que tener bien presente por qué lo estamos haciendo. Quitar nuestras miradas de conceptos aprendidos o de modelos en los que unos compara unas cosas con otras, y enfocarnos hoy para saber que en medio de nosotros está el dador de vida, el único Dios verdadero, el que quiere mostrarse a nosotros y el que quiere enseñarnos hoy algo que debemos aplicar para nuestra vida. Y aquí estamos, decimos, cantamos y estuvimos alabando y hablamos de adorar a Él con nuestro ser, con nuestro canto, pero sobre todo con nuestro entendimiento de por qué estamos congregándonos en esta mañana. Y yo voy a usar dos historias de la Biblia, dos historias que nos hablan de personas que fueran movidos de su lugar donde estaban para buscar a Dios y adorarle. Dos ejemplos, uno genuino de corazón y otro no genuino, y del que también podríamos aprender la manera como podemos buscar a Dios. Así es que uno de ellos es un pasaje muy conocido de todos nosotros. Cuando los magos de Oriente, o lo que la gente conoce como los Reyes Magos, recibieron revelación de que iban a ser el Mesías, y ellos estaban en un lugar distante y fueron avisados por medio del Espíritu Santo y por una señal en el cielo de que iban a ser el Hijo de Dios en esta tierra. Y ellos fueron movidos de manera genuina en su corazón para ir desde el lugar donde estaban hasta el lugar donde los estaba llevando esa señal. Y entonces yo quiero que leamos ese pasaje porque quiero que lo revisemos. Está en algún evangelio, espero que lo busquen ustedes. Nada. En el capítulo 2, a ver, busquen en... Es que sabes que aquí no puedo ver cuál es el evangelio de donde lo tomé, pero ustedes búsquenlo. Es el capítulo 2. A ver, Chayo, si puedes ver si es en el de Mateo, porque se me borró aquí, pero yo sé que ustedes conocen la Biblia, y si no, yo se las leo. Voy a leerlo, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ellos llegaron de un lugar distante y llegaron a Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén es el lugar escogido por Dios para levantar el templo y adorarle ahí. Y en Jerusalén, quienes estaban en ese tiempo, el rey Herodes y los sabios de ese momento, no habían sido inquietados por revelación de Dios para saber que estaban haciendo el Mesías, sino que tuvieron que llegar de Oriente, estos magos, como dice la Biblia, y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque estamos aquí, ¿para qué? Para adorarle. Habían sido movidos genuinamente en su corazón para ir a buscar a Dios y rendirle tributo. Y adorar implica desde cosas externas, de rendirte, postrarte y ofrecer lo mejor de ti. Y ellos, no importa de dónde venían, fueron movidos. ¿Quiénes eran estos reyes, magos de Oriente, o como los conoce la gente, como hasta ya hizo toda una tradición de los Reyes Magos? ¿Quiénes eran? Pues hay muchas teorías. Algunos dicen que eran judíos en el exilio, que se quedaron a vivir allá, pero que conocían la Escritura y tenían el Espíritu de Dios. No lo podemos saber hoy, porque la Biblia no lo detalla hasta eso, pero sí sabemos que eran hombres que fueron movidos para buscar a Dios, para adorarle, y caminaron mucho. Y lo llamativo de aquí es que llegaron al lugar que Dios había escogido para que le adoraran, y quienes estaban ahí no tenían ni idea. Entonces usted y yo nos tenemos que dar cuenta de que podemos pertenecer a un grupo, a una congregación y todo, y podemos estar ahí y no podemos tener ni idea de lo que es la adoración a Dios. No estoy haciendo ningún juicio, estoy exponiendo esto para que estemos alertas de lo que nos puede enseñar Dios hoy, para estar siempre
con un sentido genuino de adoración. Así es que pues preguntaron por él, y dice el versículo 3 que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Imagínense qué desenfocados estaban ya, que el lugar donde se adoraba a Dios, que el rey de ese lugar se puso nervioso y dijo: ¿de qué me están hablando? ¿What? No le entiendo. ¿Qué me están diciendo? Y entonces hizo una gran reunión este rey Herodes, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. O sea, convocó a todos los sabios y escribas y les preguntó: ¿dónde van a nacer el Mesías? No habían, ni siquiera tenían ni idea, pero los inquietó que llegara gente preguntando por el rey. Y entonces le dijeron los sabios: en Belén de Judea, porque escrito está por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces yo quiero llamar la atención en esto. El rey Herodes no sabía, quienes estaban en Jerusalén no estaban inquietados porque estaban naciendo el Hijo de Dios, pero sí tenían conocimiento, porque les preguntaron en dónde y supieron decir en dónde y supieron citar la Escritura. Es decir, cuando no hay una actitud de adoración genuina a Dios y estamos inmersos en las formas, incluso podemos tener conocimiento de la palabra, citar la Escritura, pero no hay revelación del Espíritu, porque no estamos conectados con lo que Dios está demandando de nosotros. Y hoy podemos fijarnos, podemos voltear al lado y compararnos, podemos estar pensando en un modelo de cómo se hacen las cosas, podemos estar pensando en un problema que tenemos, podemos estar pensando en que el que está enfrente trae un color muy llamativo, o podemos estar pensando en todo, y eso nos desenfoca del propósito por el que nos estamos reuniendo hoy. Así es que estaban ahí estos magos de Oriente, y los maestros de la ley conocían la palabra, pero no discernían lo que estaba sucediendo en ese momento. Algo muy importante: Dios hecho hombre para salvarnos en esta tierra, y no lo podían discernir. Entonces dice el versículo 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, tuvo que indagar de ellos diligentemente. Como no tenían revelación, pues ya les tuvo que decir: oye, a ver, dime, ¿qué te mostró Dios? No, pues que está naciendo el Hijo de Dios en la tierra. ¿Y cómo lo supiste? No, pues nos está guiando una estrella. Y entonces dice que indagó diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Pero a ver, dime, ¿dónde la viste? ¿Cómo la ves? Porque como no tenía esa revelación, o sea, tenían todas las formas para el culto a Dios, pero no lo estaban adorando, y Dios no les estaba revelando por el Espíritu, porque no había esa relación, esa conexión. Y entonces, enviándolos a Belén, dice el versículo 8, les dijo: vayan allá, averigüen con diligencia del niño, y cuando lo encuentren, cuando lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces no sabía nada el rey Herodes. Lejos de tener en su corazón la intención de adorar a Dios, ¿saben qué le preocupó? Su puesto. Dijo: ¿cómo que otro rey si yo soy el rey? ¿Cómo que alguien va a venir a ocupar mi silla si yo soy el mero mero de esa silla? Empezó a preocuparse por cosas secundarias y no se dio cuenta del gran acontecimiento que estaba sucediendo en ese momento, y no pudo adorar a Dios porque tenía cegado ese entendimiento. ¿Por qué? Por lo que he estado hablando desde el principio, por preocuparse de cosas secundarias. Estaba preocupado por su reino, como si eso fuera lo máximo, y Pablo nos dice: es que se preocupan por cosas como no toques, no gustes, y cosas que se van a perder, cosas que van a acabarse. Pero usted y yo tenemos que preocuparnos y tener la mirada en lo eterno, que es la adoración a Dios, porque allá vamos a pasar nuestra eternidad con Él. Y ese es nuestro anhelo. Entonces les dijo: vayan allá, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Usted cree que si le hubieran dicho dónde estaba, dónde había nacido Jesús, iba a ir y le iba a adorar? Pues desde luego que no, ¿verdad? Estaba
intentando saber dónde estaba Jesús porque pues no quería que nadie compitiera con él. Y dice el versículo 9 acerca de estos magos de Oriente, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Como su deseo del corazón era adorar a Dios, pues Dios mismo les iba mostrando el camino. Y así es, cuando en nuestro corazón hay un deseo de adorar a Dios, Dios mismo nos va mostrando la forma, nos va mostrando el camino, nos va diciendo cómo. No es lo que nosotros podamos hacer. A veces Dios usa lo que sabemos hacer, pero por lo regular Él nos va mostrando el camino. Y así les fue mostrando el camino. Y dice aquí que iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es decir, llegaron a donde estaba Jesús y dice aquí que su gozo fue muy grande. Cuando uno llega al lugar donde se va a adorar a Dios, no se puede ocultar de gozo cuando hay un deseo genuino de adorarlo, porque dice que llegaron y estaban felices de poder estar ahí, y entraron a la casa y vieron a un niño con su madre María. Y usted sabe que ese lugar era un lugar de condición humilde. Y tal vez uno esperaría, no, pues deben ser personas importantes por los regalos que dieron y desde donde venían. Ni siquiera tuvieron en poco o en mucho o para nada el lugar donde estaba Jesús. No les importó el lugar donde estaban, ni quiénes estaban, ni que estaban, era un lugar donde se cuidaban animalitos. No les importó eso, no les importó la forma. Llegaron y dice aquí que se regocijaron con muy grande gozo y vieron al niño con su madre, y dice, y postrándose, ¿qué fue lo que hicieron? Le adoraron. Y así es cuando uno va a buscar a Dios para adorarle. No se está fijando en la forma, no se está fijando en lo demás, está ahí, y cuando encuentra su presencia no queda más que rendirse, más que postrarse y más que adorarle. Y podemos ver que le adoraron, y dice, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Le ofrecieron lo mejor que pudieron haber llevado. Y usted y yo así nos presentamos hoy delante de Dios. Esto nos ayuda a cuidar el fondo y no la forma. Llegamos, y cuando estamos en la alabanza, y cuando estamos saludando a alguien, abrazándolo, y cuando estamos teniendo este tiempo congregacional y encontramos a Dios, pues sacamos lo mejor de nosotros y lo ofrecemos. Ellos ofrecieron oro, incienso y mirra, pero nosotros podemos ofrecer un abrazo, una palabra de ánimo, podemos ofrecer de nuestros recursos que nos ganamos, pero reconocemos a Dios. Debemos de llegar con lo mejor de nosotros para ofrecer esa adoración a nuestro Señor. Y eso es lo que podemos ver aquí en este pasaje, porque Dios se merece toda la honra y toda la gloria y todo lo mejor que nosotros le podamos dar. Y luego dice el versículo 12 que siendo avisados por revelación, cuando uno está bien firme en lo que es la adoración a Dios, ¿sabe qué? Dios habla y revela cosas. Y dice que estos magos de Oriente fueron avisados por revelación y les dijeron, oye, ten cuidado con Herodes, porque no tiene buenas intenciones con el Hijo de Dios, con Jesús. Y entonces fueron avisados por revelación en sueños, porque Dios habla de todas maneras, pero a ellos les dio revelación por sueños, de que no volviesen a Herodes para decirle dónde estaba el Hijo de Dios. Dice que regresaron a su tierra por otro camino. Y eso es lo que es un adorador, que es guiado por Dios tanto para llegar como para regresar y como para cuidar de no involucrarse con personas que no tienen esa intención. Entonces podemos ver este pasaje que se ha utilizado para muchas cosas, pero hoy es bueno resaltarlo para que usted y yo podamos reflexionar y aplicar en lo práctico, en nuestra situación personal, lo que necesitemos cada uno, qué es lo que tenemos que hacer para ser una ofrenda grata al Señor y presentarnos hoy y estar felices de tener esa libertad, de tener un espacio, de tener un lugar, de saludar a alguien, de poder gozarnos en este tiempo. Y bueno, este pasaje de la Biblia es para ver
resaltar una forma adecuada de buscar a Dios. Y lo quiero contrastar contra otra forma que no es conveniente, pero que tal vez yo sé que Dios nos va a hacer ver algo en este aprendizaje. En el libro de Josué 9, si usted tiene ahí su Biblia, ábrala en el libro de Josué, en el capítulo 9. Nos habla de un pasaje. Josué estaba conquistando la tierra prometida con el pueblo de Israel. Y todos los vecinos de ese lugar pues empezaron a ver la mano de Dios en el pueblo de Israel, cómo les daba las victorias, y ¿sabe qué? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo, y algunos, como la historia de los moradores de Gabaón, que es de lo que voy a hablar, los gabaonitas. En este capítulo 9 dice en el versículo 3 que los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, tuvieron miedo. Entonces, ¿por qué fueron movidos estos hombres? Por el miedo. Entonces fueron movidos en primer lugar porque pues sabían lo que se les estaba presentando enfrente y tuvieron miedo. Y al tener miedo, dice el versículo 4, usaron de astucia. Pues se fueron y se fingieron embajadores y fueron a encontrar a Josué. O sea, su motivación fue el miedo, y luego urdieron como que un plan para acomodar las cosas y fueron a encontrar a Josué, que estaba dirigiendo al pueblo de Israel. ¿Y sabe en qué condiciones iban? Dice que tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Entonces así se movieron por miedo y iban en condiciones casi de causar lástima, porque se hicieron así todo como que estaban caminando hace mucho tiempo y con cosas muy deterioradas. Dice el versículo 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Entonces, si lo comparamos con el pasaje anterior de cómo estos magos de Oriente vinieron con gusto, con gozo y con lo mejor que traían para entregarle al Hijo de Dios, expresado en oro, incienso y mirra, imagínense estos moradores de Gabaón cómo se movieron. Para empezar, la motivación terrible, ¿no? Van por miedo. O sea, me congrego porque si no van a decir que ya me fui al mundo, o Dios me va a castigar, o por qué me muevo, cuál es lo que me motiva, ¿no? Y luego me voy y pierdo de vista a quién voy a ver y me llevo pues lo que caiga, pues, al fin que no pasa nada y pues Dios sabe que soy así, etcétera. Y entonces dice que así se movieron estos moradores de Gabaón, y el versículo 6 de este capítulo 9 de Josué dice: y vinieron a Josué en el campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. No era cierto. Los magos de Oriente sí venían de tierra muy lejana, pero no lo andaban diciendo, ¿verdad? Pero ellos sí. Ni era cierto y ya lo andaban poniendo como si fuera un mérito que había que compensarse o reconocerse. Dijeron: venimos de una tierra muy lejana, hagan alianza con nosotros. Si ya caminamos de tan lejos, pues considérennos sus amigos. ¿Y saben qué? El estar juntos como hermanos en Cristo no es ningún pago, es algo que Dios da como añadidura cuando nosotros obedecemos. El formar esta congregación, el tener amistad, el gozarnos en la palabra, eso Dios lo da como añadidura. No es porque yo venga desde Catepec a reunirme al grupo y diga: ay, pues yo vengo desde Catepec. No, no es por eso. Es porque es la añadidura, y eso Dios lo da, uno no lo reclama. Y ellos dijeron: venimos de tierra muy lejana, hagan alianza con nosotros. Y me voy a saltar hasta el versículo 9. Y otra vez dijeron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Dios. O sea, según lo que estaban argumentando, se movieron desde muy lejos. ¿Por qué? Porque veían la obra de Dios a través del pueblo de Israel. Y entonces dicen: por causa del nombre de Dios hemos venido, porque oímos su fama y todo lo que Dios hizo en Egipto.
Entonces es una forma, pues ahora sí que muy falsa de buscar a Dios para reconocer sus obras y para adorarle. Porque ustedes saben que atrás de lo que ellos están tratando de aparentar hay motivaciones incorrectas y engaño. Y a veces así son las religiones. La gente se mueve por costumbre, por presión familiar. La gente se mueve porque no conoce la voluntad de Dios y se presenta así. Y cree que porque hace un recorrido largo, porque lastima su cuerpo, porque tiene piedad de humildad, cree que eso va a impresionar a Dios y está adorando a Dios, y no es así. Porque Dios lo que ve es el corazón. Y entonces dicen: venimos de tierra muy lejana por causa del nombre de Dios y porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y lo que le hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a rey de Ebsón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Dice: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomen en su mano provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos y díganles: nosotros somos sus siervos, hagan alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y véanlo ahora, está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos y véanlos, ya están rotos. Y también nuestros vestidos y nuestros zapatos están viejos a causa de lo largo del camino. Y el versículo 14 dice algo tremendo: y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Entonces, ¿qué condiciones tan deplorables? Porque a Dios no lo vamos a mover, ni a las personas de Dios las vamos a ver porque causemos compasión o lástima. Porque nosotros somos hijos de Dios, y cuando nos presentamos a adorar, en cada uno de nosotros ha sido puesto algo bueno que podemos dar. En lo que Dios ha puesto de nosotros, lo tenemos que llevar para ofrecerlo delante de Él. Hay talento en nosotros. Ese gozo que Dios ha puesto se manifiesta porque estamos haciéndolo así. Y bueno, pues Israel tampoco le consultó a Dios y tampoco pudo discernir que pues no era cierto que estaban buscando a Dios porque querían reconocerlo. Aceptaron las ofrendas y Josué hizo paz con ellos, pero pasado el tiempo todo sale a luz y se dieron cuenta que había sido un engaño. Y entonces pues no pudieron matar a estos hombres porque ya habían dado su palabra y ya habían hecho una alianza. Pero dice que estos moradores de Gabaón, estos ciudadanos que engañaron, según buscando a Dios para adorarle, dice que vivieron todo el tiempo de su vida esclavos de Israel. Y eso es lo que trae como consecuencia una adoración fingida, una adoración falsa, una adoración por obras, porque uno queda esclavo todo el tiempo. Y la palabra dice que quedaron ellos sujetos a esclavitud todo el tiempo, sirviéndole a Israel. Así es que son 2 historias en la Biblia en las que Dios nos habla hoy que pueden tener una aplicación práctica para nosotros. No es ningún juicio para nadie. Les digo, yo empiezo por confrontarme a mí mismo y decir: Dios, ¿de veras te estoy entregando lo mejor de mí? Haciendo porque ya es una costumbre, porque me siento como que, ¿qué voy a hacer si no hago esto? ¿Es eso lo que me motiva, Señor? ¿O me despierto hoy con el deseo genuino de buscar de ti y de alabarte y de estarme gozando en lo que estoy cantando, de entender lo que estoy cantando? ¿Qué es lo que me motiva? Yo me confronto para mí mismo. Y Dios me ha enseñado cosas tremendas. Me ha enseñado a voltear a un lado y ver que hay una necesidad que no atiendo porque tengo mucha prisa para seguir de frente. Me ha mostrado incluso la parábola del buen samaritano, que ahí iba el levita y todo. No, espérame, voy a llegar tarde a la alabanza, porque Jesús le pregunta: bueno, ¿y cuál fue el prójimo, no? Que tuvo compasión. Pues pasaron diferentes figuras para organizar el culto a Dios y ninguno tuvo tiempo de mirar a un lado
y ayudar al hombre que estaba, que había sido asaltado, estaba lastimado, hasta que vino un samaritano y se dio cuenta en qué condiciones estaba esa persona y lo curó y lo llevó al mesón y pagó sus gastos y dijo: todo lo que se necesite de él me lo cobran a mí. La pregunta es, ¿ustedes quién creen que adoró mejor al Señor? Estos levitas, sacerdotes, maestros de la ley, que no tuvieron tiempo de atender esa necesidad porque ya estaban muy involucrados en sus dinámicas o en sus formas o en sus costumbres y ya no les importaba el prójimo. Y en eso se resume la enseñanza de Jesucristo: misericordia quiero y no sacrificio, porque eso trae como resultado un adorador para Dios. No solo con nuestros cantos, no solo con postrarnos y reconocerlo, sino con lo que somos nosotros y damos a nuestro prójimo. En Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¡Qué tremendo! El pueblo de Dios, llamado a apartarse para Dios, con profetas que Dios mandaba para guiarlos, y dice que alababan bonito, hablaban bonito, estaban de acuerdo en todos los principios de Dios que se decían y decían que sí, que eran buenos, pero su corazón estaba apartado de todo eso. Yo creo que es algo bueno que Dios hoy nos haga reflexionar en esto, porque estoy seguro que en nosotros hay algo más que podemos hacer para seguir agradando a Dios, para seguir creciendo en sus principios y seguir poniendo su nombre en alto, y que nuestra propia vida o lo que nosotros podemos hacer por amor por otro hermano suba como una ofrenda grata de adoración. Lo que menos quisiera es que nos llegáramos a acostumbrar de tal manera a un modo que lo estuviésemos haciendo sin tener esa intensidad de amor por Dios o por el prójimo. Tenemos que abstraernos de todo eso. El hombre es muy dado para acostumbrarse a algo, pero que eso no nos quite el enfoque que Dios quiere para que siempre valoremos un tiempo. Este tiempo se tiene que valorar, porque es algo maravilloso que Dios nos da para aprender de Él y para estar aquí. Y Dios espera eso de nosotros. Dios está esperando de cada uno de nosotros lo mejor de sí para que le adoremos. Y Jesucristo, los fariseos se espantaron cuando se estaba entregando el pueblo a Jesucristo y decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana al Rey en las alturas. Y decía: ¿qué no oyes? Los fariseos se espantaron, ¿no? Pues no eran las formas, no era la organización que ellos tenían. Dice: ¿qué no oyes cómo están haciendo escándalo? Y dijo Jesucristo: de cierto te digo que si estos se callan, las piedras me van a adorar y me van a alabar. Así es que tú y yo hemos sido llamados para adorarle. Y créeme que si no tenemos este entendimiento y no lo hacemos, pues no lo perdemos nosotros, porque si Dios es capaz hasta que de una piedra lo adore, pues entonces el que me lo pierdo soy yo, ¿no? Por eso debo de tener este entendimiento y no perderme en muchas formas. Job nos hace reflexionar porque nosotros tenemos mayor capacidad que el resto de la creación, pero aún la creación de Dios entiende esto, lo que es alabarle y adorarle. Job 12, 7 al 9 dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te lo enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano del Señor lo hizo todo? La propia creación alaba y adora al Señor, a veces sin tanto problema como en el que a veces nosotros nos metemos. Pero yo sé que Dios tiene un propósito por el que hoy podamos ser expuestos a esta palabra y estar aquí.
En lo particular, pues estoy contento porque no solo cumplo con el propósito principal, que es dedicarle un tiempo a Dios, al que amamos, al que buscamos, sino además hacerlo con una grata compañía con ustedes y con la familia Obando, que pues al paso del tiempo el Señor nos ha confirmado ese afecto y esa amistad. Y yo quiero pedirles a ustedes que se pongan de pie. No sé, Danilo, si me puedes acompañar un momento con la guitarra, pues para poner nuestro corazón delante del Señor, y yo sé que Él va a traer en nosotros ese sentir, nos va a seguir dando esa revelación, ese discernimiento. Padre, te doy gracias en este tiempo, y yo quiero estar aquí en armonía con mis hermanos en la fe para poner nuestro corazón delante de ti. Para hacer un corte, Señor, por decirlo así. Para reflexionar si estoy aquí porque estoy buscando más de ti, estoy buscando tu palabra, o realmente vine en automático, Señor, y estoy aquí, pero tengo otras preocupaciones, otras aflicciones, otras aspiraciones. Padre, yo te pido que tú quites de nosotros cualquier situación que nos esté distrayendo, nos esté desviando del propósito principal por el que hoy despertamos, por el que hoy tenemos fuerzas, por el que hoy tenemos vida, y es seguirte reconociendo a ti y alabándote, Señor. Tu palabra dice que donde dos o más personas se ponen de acuerdo en tu nombre, tú habitas en medio de ellos. Y esa es la certeza de mi corazón, Señor, que tú estás aquí y que nosotros estamos aquí porque genuinamente te estamos buscando. Que ese vacío en nuestra vida que solo puedes llenar tú, hoy está pleno, porque tú estás hablando a nuestra vida. Señor, yo te pido que nos ayudes a discernir cualquier otra situación, Señor, que ya nos hayamos hecho el hábito, costumbre o cualquier otra motivación inadecuada, Señor. Que el buscarte a ti sea por gozo, por alegría y por gratitud, y no por temor o por algún compromiso que podamos sentir con otra persona. Gracias te damos, Señor. Quita de nosotros toda condenación, todo estorbo, toda mal aprendizaje o toda mala idea, y que el día de hoy podamos entender, Señor, que el presentarnos delante de ti es porque es un privilegio, porque hay gratitud en nosotros. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, te doy por esta palabra y declarándola con la fe de que va a cumplir su propósito para lo que fue enviada y que no regresará vacía. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.